logró, pues, así logró entrar en el proceso que Dios estableció por su palabra para estos momentos que nos van a llegar a todos y que nos llega a todos, las mejores familias, llegará a las familias pobres y también a las familias ricas, a todos en general, porque esto es el proceso de Dios. Y como dice el salmista, Él fue el que nos creó, no nos creamos ni nos hicimos nosotros, a nosotros mismos, sino que Él nos creó, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Por eso tenemos esta reverencia ante la palabra y ante el proceso que Dios estableció, y adoramos a Dios por ello, adoramos a Dios por ello. Así que damos las gracias y en este momento pues aceptamos delante de Dios su voluntad. Parece que nos preguntamos por qué fue así, porque Dios convino o entendió que era la mejor forma, la mejor manera, lo mejor que había que hacer en el momento dado. Imaginémonos en una condición peor, en una cama, que sin el poder hacer nada, y nosotros pues limitados a hacerle una gran ayuda, todo lo que esto traería, ¿verdad? Aunque uno nunca le pesa enfrentarse a la situación que sea, pero Dios lo hizo de esta forma. Como decíamos anoche en la palabra, pues Dios ya no podemos hacer, no podemos cuestionar a Dios, no podemos darle un mandato a Dios, sino esperar en la promesa de Dios, porque un día vamos a verle nuevamente. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El hombre como la hierba son sus días, y florece la flor del campo, que pasó por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. Eso lo dijo Job después de haber pasado por una situación desesperada de enfermedad y angustia. Todos sus hijos fueron muertos a espada. Su esposa, que era la única que le quedaba como consuelo, viva, un buen día le dijo: muchacho, maldice a Dios y muere, porque ya tú no tienes solución, ya tú estás de una forma tan caótica que lo que falta es maldecir a Dios y morirte ya, porque le dio una sarna que el único consuelo que tenía era rascarse con una especie de ladrillo. Y él le dijo: líbreme Dios, Dios me dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Amén. En otras palabras, aún con aquel sufrimiento que había pasado, por la situación tan difícil que había pasado, pero su decisión fue que aún dentro de aquellas circunstancias iba a adorar a Dios, iba a glorificar a Dios. Amén. Y dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra me ha de levantar. Lo que implica, amén, que tenía la esperanza de que aunque
la muerte hubiese sido lo último que llegase a su vida, tenía la esperanza de que un día Jesucristo lo iba a levantar de entre los muertos. Amén. Así que esa también es nuestra esperanza, de que un día, así como Él se levante de entre los muertos, también nosotros nos levantaremos de entre los muertos. Tendremos alguna recompensa en el cielo. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Esto se lo testifica Juan en la isla de Patmos, que oyó una voz del cielo que le dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. A pesar de que hoy, en unos minutos más adelante, vamos a depositar el cuerpo de nuestro hermano Papo en el sepulcro, pues lo vamos a despedir, pero su obra, su legado, su costumbre, no las vamos a olvidar. Y siempre vamos a recordar, amén, todo lo bueno que Él pues nos enseñó a través de su vida y su testimonio diario. Amén. Así que dice que tendremos una recompensa en el cielo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, sobre ellos, dice que Dios le dijo, alabado el Señor para siempre, que había sido un mal siervo, porque el talento lo había enterrado y no lo había sacado provecho. Amén. Un día nos vamos a presentar delante de Dios y Dios nos va a preguntar qué hicimos con las bendiciones que Él nos dio, con los talentos que Él puso a nuestra disposición. Un día me va a preguntar a mí, un día te va a preguntar a ti, como un día le va a preguntar también a Él. Amén. Así que yo espero que ese día no nos presentemos a Él con las manos vacías. Amén. Sino que nos presentemos delante de Él con una vida digna de arrepentimiento, con una adoración, con una alabanza en nuestras manos, para que Dios nos reciba como siervo buen siervo y fiel. Y como en lo poco le fuimos fiel, en el poco tiempo que Papo tuvo para aceptar al Señor, pues lo aceptó y lo recibió en su corazón, y ahora se presentó delante de Él libre, sin preocupaciones, sin problemas, sin mancha. Amén. Ahora ya Él no tiene ninguna obligación, en el sentido de que no tiene ninguna carga por qué preocuparse. Fue limpio delante de la presencia del Señor. Amén. Su alma había descargado su peso, su pecado,
porque había aceptado a Jesucristo como su exclusivo Salvador. Pues la Biblia dice que hay que echar las cargas sobre Él. Él pues llevó nuestras cargas, nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán en su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima en aquellos días de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí estaba sentado en el trono y dijo: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Amén. Así que, incluyendo el cielo y la tierra, Dios hará todas las cosas nuevas. Seremos nuevamente nuevos y estaremos para siempre con Él. Esa es nuestra promesa, la promesa que Él nos dio a nosotros. Esa es nuestra esperanza, porque si Cristo murió y resucitó, también nos resucitará a nosotros. Amén. Porque Señor, así de los muertos como los que viven, tenemos una esperanza. Alabado el Señor. Cuando Jesús se presentó ante Lázaro, le dijo a Marta y a María: su hermano resucitará. Y Marta le dijo: sí, yo sé que resucitará el día de la resurrección. Y Jesús le dijo: es que yo soy la resurrección y soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una promesa muy hermosa. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, no morirá eternamente, sino que resucitará. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, el día de la resurrección, cuando Cristo se presente en las nubes a buscar su pueblo. Amén. Se juega entre vosotros. Era cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Era en medio de los apóstoles, lo que dice en el libro de los Hechos, y entre ellos, pues, era un poco creíble que Jesucristo se levantase de entre los muertos. Y aún cuando lo llevaron y lo pusieron en el sepulcro, le pusieron 2 soldados romanos a la puerta del sepulcro para evitar que supuestamente los apóstoles viniesen y se llevasen el cuerpo del maestro para después decir que había resucitado. Entonces pusieron una gran piedra en el sepulcro, que era como una especie de cueva. Pusieron una piedra y pusieron 2 soldados enfrente de la cueva para evitar que esto sucediera. Y pasó el primer día, pasó el segundo día, pero al tercer día la piedra fue removida por un temblor, por el poder que generó cuando Jesucristo se levantó entre los muertos. Y cuando los soldados romanos entran a la tumba a ver qué había sucedido, el cuerpo ya no estaba allí. Jesucristo se había levantado de entre los muertos. Cuando llegan las mujeres corriendo, que venían a poner especias aromáticas en el cuerpo del maestro, se encuentran con que Jesús se había levantado de entre los muertos y solamente lo que quedaba allí era el lienzo y la piedra había sido removida. Alabanza al Señor para siempre. Entonces, cuando las mujeres entran,
vez de encontrar a Jesús, encuentran a un ángel alabando al Señor y le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Alabado el Señor para ti. Amén. Y ahí hubo la evidencia contundente de que Jesucristo se levantó dentro de los muertos. Luego estuvo pues presentándose a sus discípulos durante un periodo de tiempo, presentándose a sus discípulos para que sus discípulos colaboraran la información de la resurrección entre los muertos. Amén. Así que en medio de todo esto, el único que dice que no lo creyó fue Tomás, porque cuando Jesús entró donde estaban los discípulos, Tomás no estaba presente. Y cuando llega Tomás, que Jesús no estaba presente, le dice: mira, Tomás, si hubieses estado aquí, si hubieses disfrutado de la presencia del Maestro, estando nosotros reunidos, entra a nosotros y habla con nosotros. Y Tomás le dijo: no le creo, todavía sí no le creo. Si yo no viese las marcas y las heridas que se le hicieron a Jesús con los clavos en la cruz y en sus pies, es más, que me diga que meta mi mano en su costado, el cual el soldado abrió, no creo. Y estando Tomás hablando, entra Jesús. Tomás, mira mis heridas, mete tus dedos en mi costado. De inmediato Tomás se tira al suelo y le dice: Señor, creo. Entonces Jesús le dice: bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Porque yo no estaba allí el día en que Jesús se le revela a Tomás y a sus discípulos, pero creo que Jesús se levantó. Creo que Jesús se levantó entre los muertos. Creo que porque Jesús se levantó entre los muertos, tiene la autoridad para así también un día levantar a Paco, levantarme a mí, levantar a cada uno de ustedes de entre los muertos. Pero tenemos que seguir el camino y tomar la decisión que Él tomó. El camino que Él siguió. El camino de la salvación. Alabado el Señor. Que no fue un creyente de estar yendo todos los días a la iglesia, de caminar con una Biblia, de predicar el Evangelio. Pero en el momento dado, en la oportunidad en vida, a través de sus labios, públicamente, delante de los testigos que estábamos allí, repitió la oración de fe y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y Él dice en su palabra: el que me confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y que crea en su corazón que el Señor se levantó de entre los muertos, será salvo. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Será salvo. Entonces, como así Él será salvo, pues nosotros ahora nos queda seguir luchando por esa fe, seguir pidiéndole a Dios que sea glorificado no en la vida de Él, sino en la vida de su familia, que lo siga bendiciendo, que lo siga ayudando, que sigan acercándose cada día más a Él, para que un día nos reunamos todos allá en el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Amén? Así que sea Dios glorificado en cada una de estas cosas que hemos dicho. Amén. Sea Dios de aquí en adelante dando mucha fuerza a esta familia, a sus padres, a su hermana, a su hija, a su nieta, nieto, a todos en general, tíos, tías, a todos en general,
todos los que se han afectado con esta separación, alabando al Señor para siempre, sea Dios poniendo y partiendo esa fuerza. Amén. Padre. Amén. Amén. Así que yo sé que Dios lo va a hacer. Amén. Porque dice aquí en su palabra, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. No tendrá temor nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Dios, que es nuestra esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Alabado sea el Señor para siempre. Así que fortalezcámonos con estas palabras. Amén. Que hemos leído en este momento, y Dios nos bendiga grandemente. Amén. Vamos a hacer una oración al Señor para que Dios siga fortaleciendo y nos permita pues terminar con el proceso en el día de hoy conforme a su paz y conforme a su corazón, conforme a la templanza y la esperanza que nos da en esta vida. Maravilloso Dios y Padre celestial, altísimo Rey, soberano Maestro, te damos más que gracias, Señor, por el privilegio tan especial que nos has dado para servirte. Padre, estamos agradecidos porque tu presencia se ha dejado sentir, Dios mío, en todos estos actos. Durante estos últimos días hemos visto tu fortaleza, hemos visto la fuerza, Señor, porque sabemos y reconocemos que somos débiles y que si no fuese por ti, oh Señor, no estuviésemos en pie, Señor. Pues todo esto, Señor, en la carne nos desanima. Muchas veces nos afligimos, muchas veces tenemos muchos interrogantes en nuestro corazón, en nuestra mente, y pensamos por qué, pensamos cuándo, y pensamos muchas cosas, Señor amado, pero nuestra esperanza está puesta en ti. Amén. Nuestra paz está puesta en ti. Tú dijiste, mi paz les dejo y la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa tuya muchas moradas hay. Por lo tanto, en esta noche te damos gracias porque separaste ya no solamente una morada para Papo, sino también para nosotros. Fortalece, Dios mío, toda nuestra familia de una forma especial, de una forma poderosa. Sigue impartiendo fuerza, Señor amado, y sigue aumentando, Señor, esa fe y esa esperanza en cada uno de los componentes de la familia. Padre, para la gloria de tu nombre, esperamos en ti. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Dios le bendiga. de las cejas.